Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video en el que te estaré compartiendo mi forma de pensar sobre algunos temas de la espiritualidad. En este caso vamos a hacer una segunda parte de lo que es el uso de los símbolos y más que nada porque me quedé con esa espinita de querer explicar con más ejemplos lo que implica en este contexto de la espiritualidad el uso de los mismos. Entonces vamos a empezar por una breve recapitulación de lo que es un símbolo. Ya veíamos que en esencia lo que va a representar un símbolo es un contenedor. En este contenedor podemos estar metiendo muchos significados y de hecho esa es la función del símbolo, que podemos una persona comprender algo y otra completamente diferente a lo que esta persona haya entendido. Y de hecho la idea de poder utilizar un símbolo en el contexto espiritual es que nos pueda servir como herramienta para poder trabajarnos de adentro hacia afuera. Y esto lo estaremos viendo pues más adelante en otros videos que igual estaré preparándoles. Estaré preparándote. Entonces, lo que podemos sintetizar de lo que veíamos previamente pues es que además de que es un contenedor en donde van a estar coexistiendo diferentes significados, van a estar teniendo siempre un factor tiempo y un factor, bueno, en este caso progreso yo le llamo, porque vamos a estar trabajando como les comentaba, y en ese sentido, mientras más vamos comprendiendo ese símbolo, cómo lo vamos a estar ocupando, pues vamos a ir, como les decía en el video anterior, atravesando un túnel de conocimiento que al final del día pues nos va a llevar a una comprensión más profunda de lo que somos en ese mundo invisible, ¿no?, que le llamamos espiritualidad. Y el factor tiempo pues es así porque cada día que nosotros estamos viviendo muy posiblemente los significados lleguen a cambiar. Entonces a lo mejor el día de hoy, como lo estaremos viendo ahorita más adelante, una vara puede significar un poder de supervivencia, pero más adelante en el tiempo nos puede significar algo completamente diferente, como lo puede ser un instrumento para realizar actos mágicos, ¿no? Independientemente de si es magia negra o magia blanca, la vara como tal, el báculo de poder, pues siempre está presente en ese tipo de escenarios. Entonces es por eso que en el factor tiempo nos va a determinar cuál es el significado que puede tener este símbolo. De hecho, ya entrando de lleno a este tema, podemos decir que, hablando de lo que es la vara, en la prehistoria, antes de que pues hubiera como tal un conocimiento escrito, teníamos la forma de hacer representaciones mediante pinturas para poder establecer situaciones de peligro o situaciones en las que nosotros como seres humanos nos pudiéramos acordar de dónde encontrar frutas, en dónde encontrar madera, etcétera, ¿no? De tal manera que llegó un momento en el que el ser humano aprendió a utilizar herramientas con las manos, en este caso lo que vienen siendo varas, y estas las ocupaban a su vez para poder hacer cacería. Entonces, en ese momento de la historia, pues la humanidad lo consideraba a la vara, a un palo como tal, como una herramienta de supervivencia, puesto que con esta es con la que cazaban, ¿no?, animales de diferentes tamaños y en diferentes, pues vamos a decirlo así, en diferentes climas, etcétera. Entonces, si bien es cierto que pues en un inicio nosotros no teníamos como tanta capacidad de razonamiento por lo mismo de que estábamos, según esto, ¿no?, porque a lo mejor ni es así, estábamos evolucionando como especie. Y digo que no es así porque, bueno, hay varias cosas ahí que he leído sobre historia en la que nos dice que pues en realidad no tenemos alguna conexión directa con el mono, ¿no?, o con algunas otras especies como puede ser el Neandertal, y el famoso Homo sapiens, ¿no?, que nos han dicho que es del cual venimos nosotros. Entonces, quitando eso del medio, quedándonos solamente con el instrumento que es el báculo, la vara o el,
el cetro, como le queramos llamar, pues simbolizaba ese poder de supervivencia, lo cual significaba que cuando alguien lo portaba, pues era como el que tenía el poder para poder defenderse de otras especies o para poder defenderse incluso de sus semejantes, ¿no? Y esto es interesante porque es más que nada una representación interna de lo que es el poder. Para que pueda existir poder, debe de haberlo interiorizado la persona previamente para poder comunicarlo a lo que está a su alrededor. Entonces, a través de estas imágenes en la que una persona estaba, pues ya sea que atravesando a otro animal o agarrándola a palos, etcétera, como sea, para poder quitarle la vida y luego que sirviera de alimento, eso queda impregnado en el, vamos a decirlo así, en el subconsciente de no solamente de estas personas que vivieron en ese tiempo, sino en general de toda la realidad, porque la realidad está construida a base de energía, y esta energía, cuando llega a tener alguna, vamos a decirlo así, perturbación, se queda registrado como si fuera una especie de memoria universal. De hecho, de ahí viene lo de los archivos acásicos, el inconsciente colectivo, por ejemplo. De tal forma que cuando alguien hoy en día agarra un palo, pues indudablemente de forma automática sabemos que tiene un cierto poder, ¿no? Y este poder pues puede ocuparlo tanto para defenderse como para atacar y hacer desmanes, por ejemplo en alguna manifestación, o inclusive para poder hacer, vamos a decirlo así, justicia, ¿no? A lo mejor es un delincuente y pues lo tienes que agarrar a palos porque está huyendo, y de esta manera lo incapacitas, ¿no? Con las macanas, que es básicamente una representación de esto mismo, ¿no? De este símbolo, de una vara. Entonces, pues es interesante porque a partir de aquí, de este primer registro que tenemos, de cómo se defendían y cómo cazaban las personas, podemos pasar a un registro en la historia más reciente, que es la Edad Media, en donde este mismo símbolo de poder, de la vara, se fue transformando en el inconsciente, de tal manera que no solamente servía para la supervivencia, sino también para ejercer dominio político. Todos los reyes indudablemente manejaban este símbolo, esta vara, este báculo, este cetro, y a través de él, y bueno, de sus vestimentas y de su forma de expresarse, etcétera, impregnaban en el inconsciente colectivo de un grupo de personas muy amplio, para hacer notar que el que tenía el poder sobre todos era una persona, un individuo, que en este caso, bueno, eran los reyes, ¿no? Entonces, el significado del símbolo se transforma, ¿no? Cambia, ya no es el mismo que hace pues miles de años, sino que a través de ya ese progreso que se ha realizado del mismo, de manera inconsciente, automática, porque no es como que lo hayan pensado de esa manera en un pasado, que se iba a llegar a ocupar como un símbolo de poder político, pues se va, vamos a decirlo así, construyendo en ese espacio invisible de energías con el cual está hecho la realidad, y llegamos a ese momento de la historia, ¿no? En donde los reyes pues lo ocupan para, en este caso, demostrar que tienen el poder de su pueblo. Y no solo se queda ahí, porque si nos vamos hasta la época moderna, como les comentaba, los magos, los que se dicen magos, pues lo utilizan también como un símbolo de poder, en este caso un poder divino. Inclusive el Papa lo ha llegado a ocupar en algunas ocasiones, en algunas ceremonias. Se llega a ocupar como esa representación del poder divino que viene de arriba, y que a través de ese, pues él puede canalizar ese, pues esa voluntad divina, ¿no? A los fieles, ¿no? A los seguidores de alguna religión en particular, como en este caso pues es la católica. Entonces es interesante porque nuevamente vuelve a cambiar el significado de este símbolo. Ya no es solamente algo de supervivencia y no solamente algo de política, sino también algo ya más allá, que viene siendo en este caso algo
sublime, ¿no? Algo divino, algo que está por encima de lo material. Entonces, ¿a qué va con todo esto? Esta ejemplificación, pues que un símbolo siempre va a servirnos como una herramienta para poder comprendernos a nosotros de una mejor manera. ¿Y a qué voy con esto? En mi caso, pongo aquí 3 símbolos. El primero de ellos es la televisión. Si bien es cierto que la televisión actualmente se ve de forma negativa porque aparentemente te atonta y es para distraer la atención y etcétera, puede servir como una herramienta. En mi caso es para poder trabajar lo que es la unión familiar. A través de la televisión puedo reunirme con mis familiares para disfrutar de una película, para poder platicar sobre la misma. E inclusive puede ayudarme también a poder no solamente tener estos momentos con mi familia de reunión, sino ir más allá de lo que me permite pues ver una película. A lo mejor de aquí surge la idea para ir a tomar un café en un lugar nuevo que no conocemos, ¿no? O para ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer la semana siguiente, ¿no? De tal manera que pues esa unión familiar esté sólida, esté fuerte y así pues pueda irse construyendo algo súper alto, por así decirlo, metafóricamente hablando, y ese estrecho familiar que hay, pues nunca desaparezca, ¿no? Entonces, hoy en día la televisión, en mi caso, pues sirve para eso. Por eso lo tomo como un símbolo, porque es una manera que yo tengo de poder expresar esa situación de querer estar reunido con la familia y de estrechar los lazos, fortalecerlos y que crezcan, se desarrollen y me puedan llevar a mí, a mis familiares, pues a situaciones que no conocíamos que podíamos tener, ¿no? Como lo puede ser a lo mejor ahora que pues están estas fechas de sembrina, con una creatividad mayor a la del año pasado, que en este caso pues es reunirnos no solamente nosotros como familia, sino con personas cercanas, ¿no? Vecinos. Entonces es interesante porque todo esto surge a partir de ese símbolo, de poder estar ocupándolo para poder a través de él pues desarrollar todo este tipo de circunstancias, ¿no? Que de otra forma no sería posible realizarlo. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? En este momento de mi vida, o sea, como tal, a lo mejor el día de mañana ya no es así, ¿no? A lo mejor cambia, la televisión ya no tiene esa misma fuerza para poder desarrollar la unión familiar, a lo mejor sirve para otras cosas. Entonces ahí se cumple lo que estábamos sintetizando previamente, ¿no? Que tiene su significado, está en este momento trabajando así y además pues me está ayudando a progresar en lo que viene siendo pues la unión familiar. También está por otro lado lo que vienen siendo los libros, específicamente de un autor que se llama Ryan Holiday, que posiblemente hayas oído hablar de él o hayas leído inclusive alguno de sus libros. Aquí tengo algunos ejemplos, como lo es la quietud es la clave y el ego es el enemigo, que vienen siendo símbolos porque representan ese autoconocimiento que estoy haciendo de mí. Es a través de estos libros en específico, no de cualquier otro, que yo puedo reflejarme, por así decirlo, en la información pues que estoy leyendo y que me hace sentido y que digo, bueno, sí, yo soy así y una persona tranquila, por lo tanto pues la quietud va conmigo y toda la explicación que da ahí el autor, ¿no? Y lo del ego, de por qué la mayor parte de personas siempre considera que es malo el ego y dicen que es el enemigo, pero ¿por qué? Entonces a través de eso, pues yo voy sacando a la luz todas esas inquietudes que ya traigo y que me hacen sentido con lo que estoy en este caso leyendo, ¿no? Y es súper padre porque en ese sentido pues puedo conocerme un poquito más cada día. Entonces hasta el día de hoy pues me han servido como símbolos de autoconocimiento porque a través de ellos puedo conocer cosas de mí que no tenía contempladas y que no había profundizado. Eso también es súper importante, que se pueda profundizar en ese conocimiento. No solamente saber por qué soy tranquilo, sino cómo puedo practicar esa quietud
a través de, bueno, en este caso, pues las perspectivas que da el autor. Algunas las tomo, algunas otras no me hacen tanto sentido, pero eso es lo importante, que pueda yo integrarlos y poder también después pues ejercerlos, ¿no? Y es por eso que es un símbolo al día de hoy de autoconocimiento. Y finalmente pues está la unión social, que los días viernes específicamente los utilizo para desarrollar esta parte. Con mis amistades nos reunimos y pues ya sabemos que ese día puntual es en el que nosotros podemos estar estrechando lazos y poder conocernos más, poder disfrutar de estar juntos, realizar actividades de diferentes índoles. Entonces es padre porque ese día, específicamente el viernes, simboliza para mí la unión social que se puede estar trabajando y que obviamente pues me va a hacer una persona más plena, más satisfecha con lo que estoy haciendo. Específicamente hablando de ese contexto, ¿no? En lo social. Y al final del día pues todo esto engloba algo espiritual, porque no es como que alguien me haya dicho de mi familia o lo haya visto en la tele que esto funciona así. No, es algo espiritual porque viene de mí. O sea, es algo que yo estoy considerando que puede funcionarme. Entonces, ahí están las herramientas, ¿no? La televisión, los libros, los días viernes, para poder trabajar todas esas situaciones interiores, invisibles, espirituales, que yo traigo y que tienen que salir. Porque de esa manera, si salen, eso es algo interesante, surgen nuevas cosas que también se requieren pues trabajar, ¿no? Y ahí es donde viene esa parte del progreso que les comentaba, que vamos a ir avanzando poco a poco en ese túnel de conocimiento espiritual. Entonces, pues eso, o sea, un símbolo, tómenlo así, es una herramienta que nos puede funcionar para trabajarnos a nosotros mismos en el plano material. Porque como les decía en el primer video, me parece, no quiere decir que porque vayas a emprender el camino espiritual te olvides de la materia, de lo físico. No, de hecho el camino espiritual va de la mano con el camino de la materia. Ambos tienen que estar compaginados, tienen que estar integrados. Si no se integran, no es espiritualidad. Entonces, bueno, creo que con esto se puede concluir esta parte de lo que es el uso de los símbolos. Y ya nada más para una nota al pie, me gustaría decir que no necesariamente porque un símbolo le funcione a un grupo de personas muy amplio, específicamente a ti te funcione. No, un símbolo también puede ser individual. De hecho, tú podrías construir tus propios símbolos inclusive. Pero bueno, ya me estoy yendo un poco lejos. La intención de este video pues es mostrar la esencia pues, de diferentes temas, ¿no? Que van de la mano con la espiritualidad. Entonces, ahorita me estoy acordando que hay bastantes libros en los que puedes encontrar muchísimos símbolos que se han utilizado a lo largo de la historia y que de hecho podrás constatar han ido cambiando de significado. Es interesante porque ahí vemos que también en ese plano invisible las energías que se están moviendo van transformándose, van de alguna manera cambiando su sintonía, su frecuencia, y esto es lo que nos permite pues comprender diferentes cosas en diferentes momentos de la historia, ¿no? A lo mejor ahorita estamos como sociedad entendiendo la realidad de cierta manera, pero muy posiblemente dentro de 200 años ya no va a ser así. La sociedad va a tener otra interpretación completamente de la realidad, y es debido a esto, que como va habiendo un avance, pues la energía también se va transformando y va cambiando la percepción de las cosas. Entonces, bueno, con eso me quiero despedir. Y si te gustó el video, dale like, compártelo. Si no te has suscrito, suscríbete. Y pues nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.